profundidad con Fernando Pintos. Los comentarios expresados en este programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. Bienvenidos a En Profundidad. Esta tarde tenemos a una persona muy especial aquí en el estudio. Es un hombre que tiene grandes cualidades en todos los aspectos de su vida, grandes cualidades como profesional y también grandes cualidades como persona. Me estoy refiriendo al ingeniero Juan Carlos Méndez, ingeniero eléctrico, un profesional que ha sido el puntal sobre el cual se construyó un gigantesco complejo hidroeléctrico en Alta Verapaz, construido por la Corporación Multiinversiones. Me estoy refiriendo a Renace. 5 hidroeléctricas con un rendimiento formidable que han beneficiado a todos los guatemaltecos. El ingeniero Juan Carlos Méndez también ha sido en varias ocasiones presidente de la Asociación de Generadores con Energía Renovable. Pero de un año a esta parte, él salió del sector eléctrico e incursionó, y con mucha fortuna, con grandes ideas, en el sector de finanzas. Él es el CEO de Aura Capital, una empresa de la cual nos va a hablar a partir de este momento. Ingeniero, bienvenido. Muy buenas tardes, Fernando, y muchísimas gracias por la invitación, por abrir este espacio para que podamos conversar, obviamente, de negocios, de oportunidades, del sector financiero y un poco de qué es lo que Aura Capital hace en la actualidad y qué es lo que quisiéramos al final que aportemos hacia el desarrollo de una industria financiera que también requiere apoyos en ciertas áreas que son, o nosotros consideramos que son fundamentales. Así que gracias por la invitación, Fernando. Estamos a la orden, ingeniero. Básicamente, Aura Capital es un gestor de fondos de inversiones. ¿Qué significa eso? Pues creo que no mucha gente está familiarizada con el concepto de fondos de inversión. Tal vez empecemos por ahí, ¿no? Claro. Explicar un poco de qué se tratan los fondos de inversión. Estos son vehículos de inversión, como su nombre lo dice, que existen ya por muchos años en los países desarrollados, especialmente Estados Unidos, Europa, con un fuerte crecimiento en Asia, Latinoamérica, y que básicamente es un vehículo donde, por un lado, se consiguen inversionistas, individuos, empresas, instituciones. Ese dinero se gestiona y se invierte en diferentes tipos de negocios. En nuestro caso, y ahora vamos a contestar a su pregunta, ¿qué es lo que Aura Capital hace? Pues se puede invertir en empresas. Entonces, Aura Capital, como una gestora de fondos de inversión, pues nosotros hacemos eso. Lo que hacemos es conseguir fondos de individuos, de empresas e instituciones, y esos fondos los invertimos en empresas, especialmente la pequeña y la mediana empresa, que es ese segmento de empresarios que les cuesta mucho tener acceso al crédito normal, al crédito comercial, y donde la solución para poder crecer, para poder echar adelante el negocio, diversificarse, pasa por invertir, pero en el capital de las empresas. Es decir, nosotros no competimos con la banca comercial, sino que somos una alternativa y un complemento a través de proveer fondos directamente para invertir en la empresa al mismo nivel que los accionistas, digamos. Así que eso es, en resumen, diría yo, un poco el papel de Aura Capital. Buceando para enterarme un poco en su sitio web, encontré que ustedes hacían referencia a una red de socios comerciales estratégicos. ¿Cómo se explica eso para el público?
Bien, el proceso de tomar este dinero, levantar el dinero e invertirlo pareciera ser sencillo, pero en realidad es un proceso bastante complejo, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de socios, a lo que nos referimos es que este es un trabajo que requiere muchas especializaciones. Por ejemplo, si nosotros fuéramos a invertir en un negocio hospitalario o de educación, necesitamos acompañarnos, hacernos acompañar por gente que realmente sepa, que sean especialistas, por ejemplo, en esas áreas o esas industrias en particular. Nosotros, adicionalmente de ser una gestora de fondos como tal, también apoyamos a las empresas a estructurar deuda, a estructurar su capital. Los acompañamos cuando requieren, por ejemplo, vender o comprar una empresa, que son los procesos de adquisiciones o de venta de empresas. Y es ahí donde nosotros hemos ido formando una serie de alianzas de empresas, otras empresas, de socios nuestros que nos ayudan en las áreas donde nosotros necesitamos apoyo porque hay un conocimiento ya muy especializado, ¿no? Entonces, esta alianza o esta red de asociados nos apoyan tanto en la búsqueda de oportunidades de inversión como del lado también de levantar capital de inversionistas. Ustedes tienen varios fondos dentro de Aura Capital. ¿Cuál es el principal entre todos? Actualmente tenemos dos fondos. El más importante, porque refleja esta filosofía con la cual nació Aura Capital, es el fondo que nosotros le llamamos el fondo Alfa 1, que es un fondo de renta variable, le llamamos. De renta variable porque cuando los inversionistas invierten en un fondo de esta naturaleza, no hay una garantía, por ejemplo, de un pago permanente y fijo todo el tiempo, que a eso se le llama normalmente renta fija. Entonces es un fondo de renta variable y cuyo propósito principal es invertir en empresas, pequeña y mediana empresa. Ese es el fondo más importante que tenemos. Adicionalmente hay otro que invierte en activos inmobiliarios y que sí cumple más con el criterio de la renta fija, digamos. Usted sabe que nosotros tenemos una buena cantidad de televidentes que son empresarios, que son emprendedores, que quieren emprender. ¿Qué les diría a usted, qué le diría usted a ellos, cómo ellos pudieran llegar con Aura Capital para solicitar su apoyo? ¿Cómo sería el trámite? Muy buena pregunta, y tal vez déjeme dar un paso para atrás para abordar un tema que hoy está bastante de moda, vamos a decir, simplemente porque hay mucha actividad en el emprendimiento. El emprendimiento se está promoviendo mucho en todos los países, Guatemala no es la excepción. Y creo que ante las cada vez más limitadas posibilidades de la gente de poderse emplear, sea en el sector público o inclusive en el sector privado, pues muchos optamos por emprender. Y yo creo que ese es el motor de una economía como la nuestra. Guatemala tiene un nivel de emprendimiento muy alto. Ahora, ¿qué pasa? Que si ese emprendimiento no viene acompañado de un ecosistema, no viene acompañado de una serie de palancas necesarias, pues normalmente pasa que el emprendedor falla o está en problemas muy fácilmente y hay una alta tasa de fracasos, ¿no? Y es ahí donde empresas como Aura Capital juegan un papel fundamental facilitando, proveyendo fondos para que las empresas pequeñas o los emprendedores en algún momento tengan la posibilidad de crecer, de salir adelante. Entonces
es un primer punto, digamos, el Pero apoyo. aparte de los fondos, ustedes también asesoran, ¿verdad? Sí, es decir, que a la pregunta que me hacía anteriormente, ¿qué tiene que hacer para poderse acercar a nosotros? Bueno, eso es muy fácil, meterse a la página web. Nosotros normalmente hacemos un proceso previo de evaluar de qué tipo de industria se trata, de qué empresa, qué hace la empresa actualmente. Pero una vez pasado, digamos, ese primer paso, nosotros analizamos y evaluamos a la compañía, identificamos las áreas que estas empresas necesitan, digamos, de mejora, si tienen un plan de negocio, y apoyamos en toda esta parte, de tal manera que al final, si decidimos invertir en una empresa, que esa empresa sea más exitosa de lo que es antes de que nosotros hayamos invertido. El objetivo nuestro, el último, es que las empresas sean más exitosas de lo que son. ¿Y por qué razón? Porque, bueno, es ese mayor valor en donde Aura Capital se beneficia, digamos. Si no hay valor adicional, pues difícilmente podemos nosotros también beneficiarnos, digamos. Pero ustedes, al hacer eso, también van a beneficiar a toda la sociedad. Bueno, nosotros queremos ser grandes y apoyar a muchas industrias, pero sí, efectivamente, esto es como un efecto dominó. Claro. Si no hay capital, la empresa no puede crecer, no se puede desarrollar. Si no hay capacidades, si no hay un buen plan de negocios, si no hay toda esa preparación que necesita la empresa, pues tampoco la empresa prospera. Si la empresa prospera, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay crecimiento económico. Y bueno, eso lo podemos nosotros llevar a lo que usted dice. En la medida en la que hayan empresas exitosas en Guatemala, en esa medida todos nos beneficiamos, obviamente, con más empleo, un nivel de ingresos mayor y un crecimiento a nivel regional y global mayor. Tratándose de una persona como usted, como sus asociados, y de una empresa como Aura Capital, yo creo tener muy claro que ustedes solo invertirían en el área de las empresas formales, sí, no en las informales. Ahora, ¿qué pasaría si viene un empresario informal y les pide ayuda para pasar a la formalidad? Excelente pregunta, Fernando, porque nos pasa, ¿no? Efectivamente, como nosotros nos debemos a inversionistas, tenemos que ser muy cuidadosos en los procesos, en la transparencia, en el manejo correcto, digamos, de los recursos, y tenemos que cuidar muchísimo lo que es la formalidad y la transparencia, ¿no? Y sí nos ha pasado varias veces, pequeñas empresas que están más del lado de la informalidad, y entonces lo que nosotros hacemos como primer paso es apoyarlos, a decirles, mira, hay que hacer esto, esto y esto se hace de esta manera, esto se hace de otra manera, de tal forma de orientarlos, porque muchas veces el estar en la informalidad es simplemente por comodidad o sobre todo porque yo no sé exactamente lo que tengo que hacer. Y ahí es donde nosotros jugamos un papel de orientar y acompañar en algunos casos a ciertas empresas que sí, efectivamente, quieren pasar a la formalidad, porque ya levantar dinero, conseguir financiamiento para hacer crecer al negocio, va a requerir que estemos en el sector formal. Ustedes hablan también de cerrar una brecha entre los ahorristas y entre las empresas y los empresarios y los emprendedores. ¿Cómo ejemplificaría esa brecha? ¿O cómo la explicaría? Bien, de un lado, el ahorrista, ¿qué hace? Normalmente pues tiene su dinero en el banco, lo puede tener a plazo fijo, o lo tiene en una cuenta de ahorros o monetaria, por ejemplo. Y desde ese punto de vista, sus opciones de inversión son muy limitadas, ¿verdad? Eso es una inversión muy segura,
pero generalmente con un nivel de rentabilidad bajo. Luego hay un grupo importante de inversionistas, gente que tiene recursos, que tiene algún patrimonio, pero que no sabe exactamente dónde invertir y cómo invertir. Y hay muchos que se atreven a invertir, a veces les va bien, a veces no les va bien. Y entonces lo que vemos nosotros es que de este lado, del ahorrista y el inversionista, necesita alternativas. Y muchas veces yo como inversionista no tengo tiempo de dedicarme a estudiar, de tenerle que dedicar un montón de horas a entender una industria, a analizar una empresa. Entonces es ahí donde Aura Capital hace ese trabajo para beneficio de los ahorristas e inversionistas. Y del otro lado tenemos a las empresas. Necesitan capital, necesitan recursos, pero tampoco, si no es a través del banco, cuando no son bancables, cuando no tienen opción a ser financiados por un banco, pues entonces tampoco tienen tantas opciones. Y es ahí donde Aura Capital en el medio puede ayudar a cerrar ese gap que decimos nosotros, ¿no? Esa brecha entre unos y otros. He leído algo en su sitio web, la terminología, muy acertada por cierto, pero con analogías de obra pública, de construcción de carreteras. Por ejemplo, lo voy a leer textual. Ustedes dicen que quieren ser un puente entre el ahorro y el capital. Y por otro lado, hablan de que quieren ser un camino, puentes por un lado, camino por el otro, un camino para la creación de patrimonio y desarrollo. Son conceptos muy importantes, pero las analogías con la obra pública llaman la atención. Okay. Bueno, desarrollemos un poquito las ideas atrás de estos conceptos. El primero, el de puente, creo que ya lo conversaba hace un momento. Cuando yo tengo esta brecha entre ahorristas y necesidades de empresa, ¿qué hacemos? Pues ponemos un puente para poderlo cerrar. Aunque sea un Bailey. Aunque sea un Bailey, pero que permita pasar de un lado para el otro. Y claro, el Bailey después se convierte en un puente formal. Es una broma, tratándose de ustedes no va a ser un Bailey, va a ser un puente con todas las de la ley. No, pero todo tiene un inicio, un principio, claro, y vamos madurando y mejorando en el camino, ¿no? Ahora, el camino tiene que ver con que hay gente joven que tiene un salario, que son empleados, tienen sus ahorros, empiezan a ganar dinero. Hay inversionistas pequeños que también empiezan a hacer un poco de fortuna. Y entonces cuando nosotros planteamos el camino de crear patrimonio es porque muchas veces no tenemos la educación financiera para multiplicar ese patrimonio. O para cuidarlo. Cuidarlo para empezar, pero luego multiplicarlo y hacerlo crecer. Claro. Y entonces el camino hacia la creación de patrimonio se refiere a eso. Nuestro papel es educar, ayudar, apoyar a que hoy el inversionista, si tiene un patrimonio, tenga la posibilidad después de tener un patrimonio mayor, ¿verdad? Y finalmente el desarrollo es porque si nosotros decidimos invertir en pequeña y mediana empresa, son esas empresas las que crean la mayor cantidad de empleo en el país, es la mayor cantidad de la economía que genera desarrollo, y es esa donde hacemos nosotros la conexión al desarrollo, ¿verdad? El sector privado en Guatemala, por mucho, más del 90% del PIB lo genera el sector privado, y es a través del sector privado que vamos a lograr desarrollar al país. Ingeniero, ¿alguien se estará preguntando del otro lado de esa pantalla? ¿Alguien se estará preguntando por qué un hombre tan prominente dentro de lo que es el sector eléctrico, en determinado momento da un giro a su carrera y pasa a un sector totalmente
divorciado del anterior, que es el financiero. Espero que no sea una pregunta impertinente. No, para nada, no. Yo creo que tiene que ver, Fernando, con que todos en nuestra vida pasamos por etapas, ¿verdad? Hay una etapa en la que uno tiene que dedicarse a estudiar, a prepararse, hay otra donde uno se dedica a trabajar muy duro, a hacer crecer a la familia, etc. Y hay un momento en el que uno también tiene que pensar un poco en el legado, ¿verdad? En qué es lo que uno quiere dejarle a su familia y dejarle a la sociedad. Yo he tenido la gran bendición de trabajar para buenas empresas que le han aportado mucho a la sociedad, pero también creo que hay un compromiso personal de también aportar desde una perspectiva, y no es que estoy divorciado del sector eléctrico, para nada. La verdad es que el sector eléctrico para mí me encanta, me fascina, y parte de las inversiones probablemente van a ir para el lado del ingeniero eléctrico. Así es. Aunque ya cada vez de electricidad hago menos. Y es ahí donde surge entonces la inquietud de aportar, pero aportar ya ahora desde una perspectiva, porque mi trabajo en los últimos años no era estrictamente de electricidad, era realmente desde la perspectiva de la gestión de negocios, gestión de proyectos. Y es ahí donde yo creo que toca aportar ahora, especialmente porque el sector financiero necesita también ser desarrollado. Ingeniero, se nos va terminando el tiempo, nos están haciendo señas, ¿verdad? Ha sido una entrevista muy interesante, pero claro, las entrevistas interesantes son con gente importante y sobre temas muy importantes. Voy a pedirle un mensaje final para nuestros televidentes. Es decir, ¿qué les dice usted antes del cierre de este programa? Pues bueno, gracias primero por las expresiones, Fernando. Yo en general tal vez le diría a los empresarios, a los ahorristas, a todos los que queremos un mejor país, que invertimos en el país, que la parte financiera, el capital es absolutamente necesario, pues obviamente para hacer crecer a las empresas. Mi mensaje es un mensaje positivo. Creo que Guatemala tiene grandes recursos, tiene grandes emprendedores, tenemos muchas condiciones que nos pueden hacer ser ganadores. Ahora que está de moda, no de moda, digamos que tenemos de por medio el COVID, Guatemala es uno de los países que va a salir mejor plantado después de la pandemia por su misma situación de la fortaleza económica que tiene, y es el momento de aprovechar eso. Y es ahí donde el empresario juega un papel fundamental dentro de la economía local y dentro de la economía regional y global. Entonces mi mensaje es un mensaje de positivismo. Creo que empresas como Aura Capital jugarán un papel pues muy limitado, particular, y esto de lo que se trata es de multiplicar. Creo que en la medida en la que haya más empresas dispuestas a aportar capital y muchos más empresarios, creo que vamos a estar mucho mejor. Evidentemente será así. Ingeniero, muchísimas gracias por su presencia en este programa. Fernando, muchas gracias. Desde ya las puertas abiertas. En cualquier momento usted está invitado para seguir hablando de los temas tan importantes que usted maneja. Y en cuanto a ustedes, amigos, pues nos despedimos hasta el próximo viernes, deseándoles lo mejor en estos 7 días que nos separan del próximo programa. Muchas gracias por su atención. En profundidad, con Fernando Pintos. Los comentarios expresados en este programa son ajenos a Noticiero El Vigilante.